Ya he terminado las 10 vueltas de puntos bajos. He rellenado el cuerpo de la muñequita hasta la cintura aproximadamente y su relleno es firme. Vamos a continuar y en la siguiente vuelta vamos a montar los brazos. Esta es mi marca de inicio de vuelta y vamos a tejer 10 puntos bajos hasta llegar a este extremo. Vamos a colocar nuestro brazo. Yo de momento le quité el alambre para poderlo trabajar. Esto es el frente del cuerpo de nuestra muñeca. Vamos a colocar su bracito de tal manera que el dedo pulgar también quede hacia enfrente del cuerpo de la muñeca. Tomando así el bracito, vamos a tejer. Vamos a introducir nuestro gancho por el interior del bracito tomando un punto y un punto del cuerpo. Y vamos a tejer un punto bajo. Una vez más, tomamos un punto dentro del brazo, un punto del cuerpo y tejemos un punto bajo. Ahora vamos a tejer 12 puntos bajos, que es en el pecho de nuestra muñequita, para llegar al otro extremo y colocar el otro brazo. Ya tejí los 12 puntos y voy a ubicar el brazo de la muñequita también con el pulgar hacia enfrente de su cuerpo y vamos a tejer de igual manera por el interior del brazo y un punto del cuerpo, un punto bajo y nuevamente por el interior del brazo y en el cuerpo un punto bajo. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos más. La siguiente vuelta vamos a trabajar 10 puntos bajos sobre la espalda, 6 puntos bajos sobre el brazo, 12 puntos bajos sobre el pecho, 6 puntos bajos sobre el otro brazo y terminamos con 2 puntos bajos. Ya terminé mi vuelta, me quedaron 36 puntos. Tengo de frente a la muñequita y pueden verificar que los bracitos hayan quedado con el pulgar hacia enfrente. De no ser así, pueden destejer antes de avanzar más la vuelta y los vuelven a colocar hasta que les queden en el lugar que les corresponde. En la siguiente vuelta, que es la vuelta 54, vamos a tejer 4 puntos bajos y una disminución y nos van a quedar 30 puntos. Ya terminé la vuelta número 54 y ya puedo introducir nuevamente dentro de los bracitos su alambrito y vamos a continuar con la siguiente vuelta, en donde vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta y vamos a terminar con 24 puntos bajos. En la vuelta número 56 vamos a trabajar 2 puntos bajos y una disminución toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a trabajar un punto bajo, una disminución y nos quedarán 12 puntos. Tenemos 12 puntos bajos. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución 2 veces y nos quedarán 10 puntos bajos. La vuelta 59 y 60 vamos a tejer 10 puntos bajos en cada una de ellas. Ya tejí las dos vueltas de 10 puntos y quiero
que en la parte de enfrente de nuestra muñeca, en la vuelta que hicimos en la primera de 10 puntos, vamos a colocar una marca. Yo en este caso voy a poner una hebra de hilo, pueden utilizar un marcador. Vamos a poner esta marca para que a partir de esta vuelta vamos a hacer el conteo de vueltas para colocar los ojos de la muñequita. Entonces esta marca aquí se va a quedar, después se la retiramos. La siguiente vuelta que vamos a tejer serán 4 puntos bajos, un aumento 2 veces. En la siguiente vuelta vamos a tejer un punto bajo, un aumento por toda la vuelta. Tendremos 18 puntos y la siguiente vuelta será de 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y terminaremos con 24 puntos. En nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y terminaremos con 30 puntos. Vamos a trabajar la vuelta 65 y vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento y ahora vamos a trabajar 4 puntos bajos, un aumento 5 veces y posterior a ello vamos a hacer 2 puntos bajos y nuestra vuelta va a terminar con 36 puntos bajos. Nuestra vuelta 66 la trabajaremos con 5 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta y terminaremos con 42 puntos. En la siguiente vuelta vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento y vamos a continuar tejiendo 6 puntos bajos, un aumento 5 veces y después tejeremos 3 puntos bajos y la vuelta nos terminará con 48 puntos. Nuestra vuelta 68 vamos a iniciar trabajando 30 puntos bajos. Continuamos con 4 aumentos. 1, 2, 3, 4, 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 aumentos. 1, 2, 3, 4 y terminamos la vuelta con 2 puntos. Esta vuelta nos quedará con 56 puntos bajos. Vamos a tejer la vuelta 69, 70 y 71 con 56 puntos bajos. La siguiente vuelta la vamos a trabajar haciendo una disminución, 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos y vamos a continuar haciendo 16 puntos bajos. Después de los 16 puntos bajos vamos a volver a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 4 veces continuas. Tejemos 8 puntos bajos más y terminaremos la vuelta haciendo una disminución, 2 puntos bajos 2 veces.
terminaremos con 48 puntos bajos. Hemos terminado esta vuelta, ahora vamos a tejer 3 vueltas de 48 puntos bajos. En la vuelta 77 vamos a trabajar 15 puntos bajos, un aumento. Continuamos con 20 puntos bajos, un aumento. Y terminaremos con 10 puntos bajos y un aumento. Un total de 51 puntos bajos. En la vuelta 78 vamos a trabajar 32 puntos bajos como inicio. Continuamos con un aumento, 5 puntos bajos 3 veces. Y terminamos esta vuelta con un punto bajo. En total tendremos 54 puntos bajos. Vamos a tejer 4 vueltas más de 54 puntos bajos. Ya he terminado mis 4 vueltas de 54 puntos y vamos a insertar los ojos antes de continuar con la cabecita de nuestra muñeca. Bueno, primero vamos a ubicar nuestra vuelta número 68 en donde tejimos 30 puntos bajos, 4 aumentos, 8 puntos bajos, 4 aumentos y 2 puntos más. Aquí está esta vuelta, es muy notorio porque se ven los 4 aumentos que tejimos. Bueno, aquí está mi primer aumento, voy a poner un alfiler en el último, este es 1, 2, 3 y 4. Aquí voy a poner este alfilerito. Después tejimos 8 puntos bajos y nuevamente hicimos 4 aumentos. Aquí están mis aumentos, 1, 2, 3, 4 y voy a colocar mi alfilerito en el primero. Ok, estos 2 puntos nos van a dar la línea para ubicar la mitad de nuestro rostro, la mitad de nuestro entrecejo y la marca que pusimos en nuestro cuello. De este primer vuelta de 10 puntos hacia arriba vamos a contar 16 vueltas. De allí esa va a ser la línea en donde vamos a montar nuestros ojos y entre un ojo y otro debemos de tener 8 puntos libres. Vamos a trabajar con esto y continuamos. Ya coloqué los ojitos, vamos a colocarle por el reverso su broche de seguridad y para que no se nos salga, porque a veces está un poquito flojo, vamos a quemar nuestra puntita del broche, del ojito. Vamos a esperar a que se derrita un poquito y con unas pinzas o alguna herramienta que tengan le vamos a hacer esto para que no se nos vaya a salir el ojo de su lugar. Así queda muy bien asegurado. Vamos a hacer el segundo. Ya quedaron asegurados nuestros ojos. Ya podemos continuar con nuestro tejido. Los aumentos de los que les hablé anteriormente, esos nos van a ayudar para que al momento de rellenar nuestra muñequita tenga una apariencia de cachetitos. Vamos a seguir tejiendo nuestra cabeza y vamos a iniciar la vuelta número 83 con 7 puntos bajos y una disminución. Y como recomendación, si están trabajando niños pequeños o niñas pequeñas, con esto, por favor, apóyenlos en la colocación de los ojos, sobre todo porque utilizamos fuego. Vamos a seguir. Nuestra siguiente vuelta vamos a tejer 48 puntos bajos. Ya terminé la vuelta y ahora lo que vamos a hacer es preparar el popote que vamos a utilizar para soportar la cabecita de nuestra muñeca y evitar que se la dé, ¿ok?
Vamos a utilizar eran 10 centímetros, corté el popote de 8 centímetros, es un popote para globo, está bastante firme, pero aún así preparé también este alambre, es aproximadamente del tamaño del popote. Lo voy a forrar con Floratape y lo voy a introducir adentro del popote como refuerzo, nada más. Y después de esto, en nuestra muñequita vamos a introducir, en este caso yo tengo el gancho que les he comentado que utilizo, lo voy a introducir por su cuellito y voy a perforar el velcro, voy a hacerlo a un lado que se expanda para poder nosotros colocar dentro de la muñequita. Va a colocar el popote, va a quedar más o menos la mitad hacia abajo y la mitad hacia arriba para que soporte su cabecita, y así nos tiene que quedar. Ok, entonces vamos a trabajar con eso y después seguimos tejiendo. Continuamos con la cabecita y vamos a tejer en la vuelta número 85 6 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. Nuestra siguiente vuelta es la 86 y vamos a trabajar 5 puntos bajos y una disminución toda la vuelta. Ya terminé la vuelta 86. Vamos a empezar a rellenar nuestra cabecita y vamos a procurar que nuestro popote quede en el centro. Hay que insertar el relleno de tal manera que el popote quede en medio. Vamos a rellenarla y continuamos. En la siguiente vuelta vamos a trabajar 4 puntos bajos y una disminución. En la siguiente vuelta vamos a trabajar 3 puntos bajos y una disminución por toda la vuelta. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución, y en la vuelta número 90 vamos a tejer un punto bajo y una disminución. Estoy terminando la vuelta número 90 y antes de continuar voy a tratar de meter un poco más de relleno en la cabecita para que quede también firme, y y después vamos a cerrarle su cabecita con una aguja lanera. Vamos a tratar de meter el relleno por todo alrededor para que el popote que le colocamos dentro siga quedando en medio. Vamos a cerrar un poquito más el hueco que queda y vamos a tejer 6 disminuciones para que quede más cerradito, y después ya podemos cerrar con la aguja lanera. Ya corté mi hebra. Ahora con la aguja lanera voy a cerrar la cabecita. Lo dejé lo más llenita que pude de velcro y cerramos la cabecita. Y vamos a continuar dándole forma a sus ojitos, bordar su nariz, y nos preparamos para tejer su cabello. Ya cerré su cabecita. Vamos a insertar hilo blanco en la aguja lanera y vamos a insertar por cualquier punto atrás de su cabecita. Después, si nos queda la hebra por dentro, pues se va a ocultar. Vamos a insertar la aguja en la parte del ojo. Esto es como para darle un poco de luz. Ya se insertó aquí el hilo y vamos a dar la vuelta de esta forma y nos pasamos al siguiente ojo. Después, con un poquito de silicón, con una gotita de silicón, vamos a pegar nada más un puntito de silicón para que nuestra hebra no se
nos mueva. No la vamos a apretar mucho, tiene que quedar de esta forma. Y rodeamos el otro ojo. Insertamos nuestro hilo. Lo vamos a sacar por arriba de su cabecita, puede ser. Finalmente va a quedar tapada el nudo, va a taparse con el cabellito. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer aquí un nudo al hilo y vamos a colocar hilo negro. Ya tengo mi hebra mi aguja con hilo negro. Vamos a insertarla igualmente por acá atrásito donde va la cabecita y la vamos a sacar aquí cerca del ojo, un puntito, un puntito, un punto. Aquí está el hilo blanco, un puntito hacia la derecha. Y vamos a contar de aquí del ojo hacia afuera 2 puntos. 1, 2. Aquí es. Y de la línea donde está insertado el hilo, vamos a bajar 1, 2. Aquí es donde va a ir y lo sacamos por aquí para hacerle la otra pestaña. Puede que así. A ver. Ok. Ahora sin jalar mucho el hilo, le vamos a hacer su otra pestañita aquí. Y vamos a insertar nuestro hilo para hacer las cejas. Va a ir a 1, 2 y 3 arriba. Creo que lo vamos a sacar un puntito más. Así. Ahora vamos a contar 6 puntos hacia acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 hacia abajo. Y para darle forma a la ceja vamos a pasar nuestro hilo al tercero, pero sobre la línea de arriba, no en esta, sino en la de arriba. Y vamos a pasarnos al otro ojo. Vamos a hacer la ceja. Vamos a seguir la misma línea para insertarlo aquí. Así. Vamos a contar otra vez 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1 hacia abajo. Y para sacarlo, esta es la línea donde insertamos en la línea de arriba al tercero. Ahora vamos a hacer las cejas del otro lado. Vamos a insertar el hilo aquí. Rodeamos el ojo y son 1, 2 puntos afuera. Y de la línea, perdón, este es donde iniciamos. 1, 2 abajo y 2 hacia afuera. Y su otra pestañita. Vamos a hacerlo. Vamos a pasar el hilo por acá.
y vamos a hacer su otra pestañita aquí. Vamos a hacer nuestro nudito otra vez. Cortamos el hilo y colocamos un poquito de hilo color piel para hacerle su naricita. Ok, aquí en la línea donde está nuestro ojo, sobre esta línea vamos a bordarle la nariz. Vamos a buscar el punto medio sobre esa línea y solamente vamos a agarrar dos puntitos, ya sea tal vez en medio de los dos, para que nos quede centrada la nariz. Vamos a ver, así. Y solamente vamos a dar unas puntaditas de esta manera para hacer aquí su naricita. Muy bien, de igual modo vamos a sacar nuestra aguja por arriba de la cabecita y hacemos el nudito y vamos a hacer su cabello.